trauma craneoencefálico se define como la lesión cerebral secundaria a algún tipo de fuerza mecánica, eléctrica, térmica o radiación o incluso una mezcla de ellas, es decir, cualquier fuerza externa que haya generado una presión o una compresión sobre el cráneo y que ésta haya repercutido en el funcionamiento cerebral. Calcula que en el mundo la tasa de mortalidad por trauma es de 19 por cada 100.000 habitantes, en América Latina de 75.5 por cada 100.000 habitantes y en Colombia de 125 por cada 100.000 habitantes. En nuestro país aproximadamente el 70% de la consulta de los servicios de urgencias está asociada al trauma. Se define como lesión cerebral la alteración causada por una fuerza externa, la cual puede producir una disminución o alteración de la conciencia y eventualmente un déficit de las habilidades cognitivas y o de las funciones físicas. Estas alteraciones pueden provocar conmoción, contusión, hemorragia o laceración del cerebro, cerebelo y tallo encefálico, hasta el nivel de la primera vértebra cervical. Los accidentes de tráfico son la causa más frecuente de traumatismo craneal, estando incluidas las lesiones de los ocupantes del vehículo, peatones, motociclistas y ciclistas. Las caídas son la segunda causa más frecuente del trauma craneoencefálico. Para poder clasificar el tipo de trauma craneoencefálico, en primer lugar, se tiene en cuenta la integridad de las cubiertas craneales. Estas pueden ser cerradas o abiertas. Las cubiertas craneales cerradas son cuando alguna de las cubiertas, como el cuero cabelludo, el hueso o la dura madre, está íntegra y no existe continuidad entre la masa cerebral y el exterior. Y las cubiertas craneales abiertas son, por ejemplo, cuando la lesión se genera con arma de fuego o algún objeto penetrante, lo cual causa disrupción de las cubiertas cerebrales y es siempre obligatorio de reparar. Por otro lado, se clasifica la lesión de acuerdo a la severidad del daño cerebral, mediante la escala de coma de Glasgow, donde se determina el grado de disfunción neurológica que puede llegar a presentar el paciente. Para esto se establecen 3 niveles de trauma: trauma leve, moderado y grave. El trauma leve se puntúa de 14 a 15 puntos. Se caracteriza por la presencia de síntomas como pérdida de conciencia, amnesia, cefalea, vómitos, agitación o alteración del estado mental y deben permanecer bajo observación las 24 horas siguientes al golpe. Para el trauma moderado se puntúa de 9 a 13 puntos. Para esto se requieren realizar TAC y observación hospitalaria a pesar de la obtención de resultados favorables. Y por último, para el trauma grave, se puntúa de 3 a 8 puntos y se define como estado de coma. Se requiere el ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Es importante descartar previamente aquellos casos en los que existan factores que causen deterioro del nivel de conciencia como alcohol, drogas, shock o hipoxia severa. Hay que tener en cuenta que la escala de Glasgow evalúa 3 tipos de respuesta de forma independiente: ocular, verbal y motora. Para el caso de la respuesta ocular, se tiene en cuenta si el paciente abre sus ojos de manera espontánea, con un llamado, cuando se le aplica un estímulo doloroso o cuando a pesar de todos los estímulos anteriores permanece con los ojos cerrados. En relación a la respuesta verbal, suele realizarse un interrogatorio al paciente preguntándole sobre datos de orientación temporoespacial. Se clasifica de acuerdo a si responde adecuadamente, si presenta lenguaje incoherente, reacciona con refunfuños, emite sonidos incomprensibles o no emite ningún sonido. Finalmente, y con respecto a la respuesta motora, se le otorga la mayoría de puntos cuando acata órdenes y se disminuye el puntaje cuando únicamente realiza movimientos complejos ante estímulos dolorosos. Intenta retirarse del estímulo doloroso. Si el dolor causa movimientos de flexión o extensión y si a pesar del estímulo doloroso permanece inmóvil. Es importante saber que no todos los traumas craneoencefálicos son iguales. El trauma craneoencefálico, de acuerdo a las consecuencias o de acuerdo a la gravedad de la lesión, se clasifica generalmente en un trauma leve, moderado o severo. Los traumas leves se consideran sin mayores repercusiones y sin mayores consecuencias para el paciente. Se ha visto que consecuencias secundarias a nivel psicológico principalmente podría ser el estrés postraumático de haber sufrido una eventualidad que lo haya conducido a un trauma craneoencefálico leve.
Cuando hablamos de trauma craneoencefálico moderado, ya podemos saber que hubo algún tipo de repercusión o de afección en el funcionamiento cerebral y depende del área comprometida, el paciente puede tener consecuencias psicológicas, por ejemplo, alteraciones de la memoria, por ejemplo, alteraciones en el estado del ánimo, alteraciones cognitivas. Esto depende del sitio o de los sitios que hayan sido afectados por la lesión. Cuando hablamos de un trauma craneoencefálico severo, estamos hablando de que la gran mayoría de las funciones cerebrales están comprometidas, esto incluyendo pues todas las funciones superiores ejecutivas cognitivas. Entonces en ese caso la secuela sería mucho más grave en los aspectos psicológicos. Depende entonces de la gravedad del trauma, se establecería la consecuencia de la lesión, tanto a nivel cerebral como específicamente a nivel psicológico. Las consecuencias de un accidente de este tipo pueden variar mucho entre distintas personas, según la zona cerebral afectada y la gravedad de la lesión. Son frecuentes los cambios de personalidad, el déficit de la memoria o el discernimiento, la falta de control sobre los impulsos y la baja capacidad de concentración. Los problemas conductuales pueden ser muy angustiosos para los familiares y cuidadores, que tendrán que aprender a adaptar las técnicas de comunicación, las antiguas relaciones con el ser querido y las expectativas sobre lo que puede y no puede hacer el paciente. En algunos casos, puede ser necesaria una prolongada rehabilitación cognitiva y conductual en un establecimiento residencial o bajo tratamiento ambulatorio para recuperar determinadas capacidades. Los neuropsicólogos podrán ayudar a evaluar la deficiencia cognitiva a largo plazo. Sin embargo, tanto el paciente como sus familiares tendrán que explorar cuáles combinaciones de estrategias son más útiles para mejorar las capacidades funcionales y conductuales de la persona afectada. Importante nuevamente tener en cuenta qué tipo de trauma craneoencefálico sufrió. Si es un trauma craneoencefálico leve, seguramente las repercusiones van a ser mínimas y todo el proceso de rehabilitación o de recuperación no va a ser tan intenso como la recuperación de un paciente que ha tenido un trauma craneoencefálico severo. Es muy importante tener en cuenta que los pacientes con trauma craneoencefálico moderado o severo van a necesitar un tratamiento interdisciplinario. Esto significa el neurólogo, el neurocirujano en caso de que requiera una cirugía, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, un terapeuta respiratorio en el caso de que esté en un trauma craneoencefálico severo y tenga pues compromiso de su función respiratoria, por ejemplo, y obviamente el aporte del psicólogo durante el proceso de recuperación aguda y la recuperación pues a largo plazo del trauma, entendiendo pues todas las secuelas psicológicas que pueden tener. Entonces, para mí lo más importante a tener en cuenta es que la recuperación y todo el proceso de rehabilitación debe estar diseñado, debe ser llevado a cabo por un equipo interdisciplinario. Para la recuperación de una persona que ha sufrido un trauma craneoencefálico, una de las mejores opciones para la terapia es acudir con el neuropsicólogo. Este puede ayudar directamente para mejorar las disfunciones perceptivas y cognitivas, luego de la definición de las áreas y esferas comprometidas mediante la aplicación de test específicos y distintos métodos neuropsicológicos. Él también puede ayudar a mejorar los problemas emocionales y conductuales del paciente, llegando a desarrollar técnicas con el fin de tratar las conductas agresivas y autoagresivas mediante reforzamientos. La primera medida es el apropiado control del ambiente. A partir de esto se deriva el diagnóstico conductual. Para ello se debe revisar la historia clínica y hacer un análisis funcional y de los distintos tests para identificar la conducta que debe tratarse. De igual forma, se deben identificar las condiciones perpetuantes. Esto quiere decir que se debe identificar la conducta objeto y sus eventos circundantes, los factores que predisponen a la conducta y hacer una hipótesis conductual sobre lo que ocurriría manipulando esos factores. A partir de esto se genera el tratamiento. Este debe ser específico, con objetivos a corto y largo plazo. Se define el método operacional, se listan los materiales necesarios, el método de recolección de datos y la manera de seguimiento. Los procesos pueden ser acelerativos, esto quiere decir que incrementan la conducta objeto, retardantes que disminuyen la conducta o complejos con características de ambos.